los argumentos, cuando yo me tomo el trabajo de ver algún video, porque cada tanto me escribe alguna persona terraplanista, y entonces, como yo voy mucho a Argentina, hay uno de los héroes del terraplanismo, que es un argentino de La Plata, donde yo hice el doctorado, y quieren hacer un debate, que yo haga un debate con esta persona. Vale. Creo que lo más importante quizás que tengo para decir al respecto es, si uno quiere rebatir a un terraplanista, creo que cualquier persona se va a dar cuenta que no es tan fácil. No es tan fácil sin apelar al argumento de autoridad, de decir está esta foto y yo le creo esta foto. No. Argumentar contra el terraplanista no es fácil y es un buen ejercicio. Iru, si te puedes ir, para mí esto es clave también. Quería llegar a la parte de Edelstein para justificar la teoría de este directo, maestro. No, pero haceme esto lo último que yo. Sí, dale. No sé si. Andate a la página 18, porque habla arranca en el 3, a ver, ahí te leo. Con respecto a la capa, bueno, a ver, ahí te explica qué es la consolidación, de la teoría del Big Bang. Pero fíjate que abajo, vamos al párrafo siguiente que no subraya Paco, que es interesante para analizar. No es de extrañar, dice, que fuera acogida por satisfacción, la teoría del Big Bang, ¿eh? Pará. No es de extrañar a dónde estamos. Que fuera acogida con satisfacción. No, aquí. Espera, es de... Acá abajo, ahí donde inicia. Acá inicia, está bien, sí. No es de extrañar. Que fuera acogida con satisfacción por Pío XII ante la Academia Pontificia de Ciencia de 1951, por cuanto encajaba con el Génesis. La ciencia moderna ha conseguido, remontándose genialmente a través de millones de siglos, ser de algún modo testigo del, ¿qué dice ahí? Fiat lux, del instante inicial. Nos ha provisto de la prueba del principio por los tiempos, ¿no? Por lo tanto, dice, tiene que haber un creador, por tanto Dios existe, ¿no? No obstante, y ahí sí lo que subraya Paco es muy interesante, aunque muchos físicos, dice, como Gamow, celebran la bendición de la cosmología impartida por el Santo Padre, el abad Lemaitre, que se encontraba presente en el acto, no logró disimular sus disgustos. Las palabras del Papa sobre la teoría del Big Bang daba la razón a Hoyle, quien solía afirmar que tanto la inspiración de esta teoría como la aversión a la teoría rival del estado estacionario tenía raíces religiosas. ¿Qué clase de teoría científica es esa que fue conseguida por un cura y aprobada por el Papa? Esto ocurrió hace 13.800 millones de años, cuando el universo tenía 380.000 años de edad. Era un bebé. La luz que escapó llena el universo. Todo el universo estaba integrado por esa luz. Por lo tanto, en cualquier dirección en la que miremos, vemos esa luz. Justamente la detección azarosa de los 60 fue cuando una antena de microondas vio que en todos lados del cielo se veía esta luz, que los físicos teóricos ya sabían que debía corresponder a esta luz primigenia. En esta imagen ven un satélite actual mirando hacia el pasado. Cuando miramos a lo lejos al cielo, estamos mirando hacia el pasado. Cuando vemos el disco solar, vemos cómo era el Sol hace 8 minutos y medio. Y si miramos más lejos, vamos a ver cosas que ocurrieron más en el pasado. Entonces, si vemos lo más lejos posible que podemos ver es esta luminosidad primigenia. Cuando se observó con detenimiento esta luz, hizo falta al menos un par de décadas, y satélites enviados por la NASA inicialmente y luego por la Agencia Espacial Europea, para poder desde fuera de la atmósfera sacar una foto muy precisa de esta luz. Es difícil pensar en algo que sea más cercano a la foto del instante supremo, el instante del nacimiento del universo sin pecado concebido. Gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos muchachos, después por eso a ver, ¿qué voy yo? Iniciamos el video con el muchacho de el masón, ¿no? Sí, con el masón. El tipo tratando de separar de él, diciendo que Galileo, que lo atacaron la iglesia, y al final en realidad todo vuelve al mismo tipo, ¿no? Fíjate lo que dice, dice, el siguiente párrafo dice, no sorprenderá tampoco que Joseph Ratzinger escribiera cuando aún no era Benedicto XVI, que la física y la biología, la ciencia natural en general, no han proporcionado un nuevo inaudito relato de la creación, con grandes y nuevas imágenes que nos dejan conocer el rostro del creador. Es decir, estos tipos que inician diciendo no, porque nosotros nos abstraemos de todo. El Papa era muy amigo de Galileo y escribió sobre todo el libro sobre los grandes sistemas, y allí pone como afirmación absoluta la intuición que tenía
de que, como todos ustedes saben, el centro era el Sol y la Tierra giraba en torno al Sol, cosa que era una revolución, porque toda la visión primitiva, física, como sabemos, decía que la Tierra estaba firme. En vez de hacerlo como una hipótesis, porque todavía no lo podía probar, él decía que la prueba era el movimiento de las mareas, pero realmente no era esa la prueba. Tuvo algunos de la curia, no el Papa, le hicieron un proceso, el cardenal Bellarmino. El proceso no llegó a nada porque estaba muy protegido por los mismos cardenales y por el Papa no quiso firmar, así que nunca tuvo ninguna condena. Naturalmente fue siempre considerado un hombre extraordinario, y todos los papas, y la prueba está que hasta Pío XII, en el mármol que tenemos en la academia, lo considera el líder de la primera generación, una especie de oráculo divino, y es el modelo de nuestros académicos. El segundo punto importante que asume el Papa, la situación de la Tierra, ¿quién hoy la refleja? Los obispos, digamos, del libro, porque Galileo llamaba el libro de la creación, el primer libro que Dios escribió al hombre es la creación. Son las montañas que uno ve, es el cielo. Eso es el primer libro. Dios quiso escribir con la creación un primer libro, pero ¿quién entiende las letras de ese primer libro? La entienden un poco todos cuando vemos las cosas, pero más específicamente los científicos que se dedican a estudiar esas letras. Así que nosotros decimos un poco que los obispos de la creación son los científicos, ¿eh? Un poco así decía Pío XI, porque así como los obispos son los que entienden en teoría del segundo libro, que es la Biblia, del primer libro son los científicos. ¿Y qué dicen los científicos? Porque naturalmente estos son temas que no están en la Biblia. Los científicos dicen dos cosas fundamentalmente sobre este tema. Que hoy la Tierra está pasando un mal momento, porque se está alterando el ciclo del agua, que es una cosa maravillosa, porque si el agua no puede pasar de sólida a gaseosa a líquida, y así no se produce la vida. Y todo lo que queremos saber si hay vida en otros planetas es si hay un ciclo del agua. Si no, no hay vida. Y ahora sí andate a la columna derecha, que esta es clave, interesante lo que dice ahí. Ahí arriba, ¿viste lo que dice? Lo que está subrayado por Paco es espectacular. La cosmología se convierte así en sierva de la teología natural, en teología disfrazada de matemáticas. Muchos cosmólogos, a fin de evitarse este trance, te dicen los tipos, nosotros, periodismo independiente, dicen otros también, ¿no? Muchos cosmólogos, a fin de evitarse este trance, abrazan la hipótesis del multiverso. Y fíjense, imaginan una sopa de universo surgiendo cual pompa de jabón a partir de fluctuaciones cuánticas del vacío, toda la masa y energía se crearía virtualmente de la nada, en una inflación caótica. ¿No? Es decir, básicamente claro, como algún... Sí, el Paco. estado esquizofrénico que tiene que tener el científico para saltar lo principal de la física. La energía ni se crea ni se destruye, la materia tiene que mantenerse, energía y materia, en una cantidad constante. No, un universo entero, no uno, infinitos universos, cada segundo, cada milésima de segundo. Pero ¿en qué mente cabe eso? ¿En qué mente del científico cabe eso? Como dijo una vez el gran Guille, el que nos dedicó varios deditos. Bill Gates. De las matemáticas. El Guille. De las matemáticas. No, sí, de las matemáticas. Bill Gates. Señores, no necesitábamos a las matemáticas, ya teníamos a los ángeles para mover las estrellas y justificar las anomalías que no podíamos encontrar. Lo teníamos ahí, decíamos que era un ángel y no necesitábamos a las matemáticas, a pesar de que nos tiran unos palos. Sí, está bien, pero yo rescato yo en esa parte, yo la rescato absolutamente, porque eso es lo que están haciendo estos muchachos, es decir, están inventando, ¿no?, una teología disfrazada de matemáticas. Sí, coincido. Habían ángeles, antes lo mismo, le cambiamos el nombre, la disfrazamos de unas ecuaciones difíciles y siguen siendo ellos los dadores de la ley y los interpretadores de la ley. Coincido. Como aquellos fariseos y saduceos y maestros de la ley, ¿no? No sé si quieren continúo o quiere alguno hacer una acotación más.
Yo el único Sí, punto maestro, adelante. es, para mí, el punto clave que tumba totalmente la teoría del Big Bang es lo del corrimiento al rojo. Es decir, el corrimiento al rojo se supone que es una magnitud física que cuando se aproxima a un objeto, entonces las ondas que salen de ese objeto se comprimen y cambia la frecuencia. O cuando se aleja, ¿no? Pasa lo mismo. Aumentaría la frecuencia, el corrimiento al rojo. Bien, pues eso se supone, la ley de Hubble, tócate un pie, que por mediciones, pues los objetos más lejanos tienen un corrimiento al rojo más fuerte. Es decir, lo más lejano se nos aleja más. Lo han medido, Paco. Ellos lo han medido. Tienen una regla universal. Sí, claro, no, bien. No, si el asunto es, bien, tú puedes medir lo que quieras, pero el asunto es, ¿por qué asocias el corrimiento al rojo a que distancia? Se está a un alejamiento. Puede ser magnitud, puede ser energía, puede ser potencia. Porque en el fondo lo que está ocurriendo es que está perdiendo energía esa onda. Por eso tiene ese corrimiento al rojo. Pero el espacio no puede perder energía. Bueno, pues hay, justo, gracias. Halton Arp fue uno de los más grandes astrofísicos del siglo XX. Sí, un grosso. Tiene catálogos propios. Perseguido, casado de brujas, ¿no? Esa cacería de brujas le hicieron a este. Pues este hombre lo que hizo fue sacar una imagen parecida, vamos, esa es una de las que muestra, en las que se ve un cuásar, que se supone que es una de las galaxias en formación inicial, en máxima energía, todo eso, que tienen un corrimiento al rojo muy alto. Luego querría decir, según la teoría, que están lejísimos y alejándose rapidísimamente. Bien, pues logra una imagen en la que una galaxia tiene un brazo enlazando a ese cuásar. Y otros, claro, empezaron a cuestionarlo, ¿cómo va a ser eso? Porque entonces la galaxia tiene un corrimiento al rojo y el cuásar no, pues eso debe ser un montaje, un efecto óptico, no sé. Y empezaron a sacar fotos en las que no había brazo. O sea, empezaban a trampear con el tipo de exposición. ¿Trampa a la ciencia oficial? Se le eliminó de la posibilidad de tener tiempos en los telescopios para poder observar. Es decir, este tío demostraba directamente que el corrimiento al rojo no significa nada. Exactamente. A la distancia o a la velocidad a la que se aleja. De hecho, lo alucinante es que se ha aceptado perfectamente que hay velocidades superiores a las de la luz. Sí. Alejándose a velocidades superiores a las de la luz. Pero no, la luz no era el tope de todo. Constante. Hombre, es que el espacio se extiende. ¿Qué significa que el espacio se expanda? Vamos a ver. ¿Tenemos una imagen mental de qué significa esa estupidez? ¿Hacia dónde? ¿No? ¿De dónde? ¿De dónde se expande? O sea, ¿A qué le gana terreno? O sea, aquello del... ¿Cómo se llama el hombre este? El filósofo Parménides. De la nada sale. O sea, es que... No, aquí de la nada sale todo. Claro, pero vamos, de la nada sale todo. De Dios al universo. Claro. Ya, para el corrimiento del rojo, un día hice esto en un directo viejo, ya no está más porque... 56 maneras de desacreditar el corrimiento al rojo, uno de los escritos de Alton Harp. No tengo algo azul acá, pero un día hice esto, ¿viste? Y lo pegué en una pared a propósito, para que se entienda la parte filosófica. Y digo, ¿cuál está más lejos? Y yo digo, el celular está a 1.500 millones, ¿se entiende? O sea... Ni sabés, o sea, vos te estás infiriendo que como esto... No, pero... Entonces, no, pero es que ese color... A ver, yo entiendo, yo estoy hablando haciendo una analogía, haces una observación con un telescopio y vos ves que obviamente a medida que la frecuencia se corren y la longitud de onda, bla, bla, yo entiendo eso, pero para entenderlo filosóficamente es como pegar dos colores en la pared y alejarse tanto que vos de repente mirás solamente dos colores y decir que uno, porque tiende al rojo, no porque sea rojo, que se entienda lo que estoy diciendo, es una parte para entender, está más lejos. Y cuando me acerco, para verificar si era cierto, porque uno si yo lo veo corriéndose al rojo en frecuencias o en longitudes de onda para que se entienda, entonces tiene que estar más lejos un objeto. Y resulta que yo agarré y los hice alejar a los estudiantes y uno estaba al lado del otro, estaban los dos pegados en la misma pared. Porque tranquilamente lo que vos estás observando no implica esas aceleraciones, ese alejamiento, eso es una inferencia en base a la teoría cosmológica, es decir, que el espacio se expande.
Es eso. No, y por eso yo lo que te quería acotar a todo eso es que cada vez que nosotros hablamos de ese tipo de términos, de velocidad de la luz, de corrimiento, de esto, de aquello, lo otro, es porque en realidad tenemos que ir a la premisa fundamental, que es la siguiente. Nosotros estamos midiendo todo eso porque un jesuita llamado Maximilian Schell, a través del tránsito de Venus, estableció la unidad astronómica, en donde una unidad astronómica es la distancia que tarda la luz en recorrer del Sol a la Tierra, y a partir de ahí se hizo escala, o sea, se puso la escala, se puso la medida del universo, y entonces, bueno, hay que ajustar a todo a eso, ¿me explico? Pero si esa unidad astronómica está mal... Que lo mejor fue que lo hicieron en base... ¿Quién no va a adivinar desde la playa de cualquiera de los lugares que estamos que el objeto que digo que es Venus tiene el mismo tamaño que la Tierra? Eso lo puede saber cualquier persona. Después podemos entrar en todas esas cuestiones. Unos 90 grados de latitud separan Tahití de Bardot. Eso quiere decir que debería haber una clara diferencia en los tiempos registrados por Cook y Schell durante el tránsito de Venus. La base de todos los cálculos era el diámetro de la Tierra, cuya longitud total era conocida. Con objeto de establecer la altura del triángulo formado por Venus y sus observadores, era necesario saber el ángulo alfa. La teoría era que Venus tardaría menos tiempo en cruzar el Sol para los observadores ubicados en el sur del planeta que para los que estuvieran en el extremo norte. A partir de esas diferencias de tiempo, se podría calcular la relación entre el movimiento aparente de Venus a través del Sol en las distintas localizaciones y, por tanto, el ángulo conocido como parallax. En realidad, el parallax no era más que el ángulo alfa, y eso les permitiría conocer la distancia entre Venus y la Tierra. De hecho, la operación matemática se complicaba por la deflexión de los rayos de luz y por la propia rotación de la Tierra. A pesar de ello, una vez los matemáticos hubiesen calculado la distancia entre la Tierra y Venus, las leyes del movimiento planetario les permitirían calcular el resto de las distancias del sistema solar. Y entonces podrían determinar la distancia entre la Tierra y el Sol en cifras absolutas. En Bardot, Maximilian Schell registró los datos con tanta precisión que recibió el título de mejor observador. Pero esperó un año entero a publicarlos. Eso levantó la sospecha de que había alterado los datos a posteriori. Sin embargo, como buen jesuita que era, solo estaba siendo especialmente minucioso. Pero esperó un año entero a publicarlos. Eso levantó la sospecha de que había alterado los datos a posteriori. Sin embargo, como buen jesuita que era, solo estaba siendo especialmente minucioso. Poco a poco los informes de las expediciones van llegando a París, Londres y San Petersburgo. Ya pueden comenzar a efectuarse los grandes cálculos. Toman parte los mejores matemáticos de Europa, pero pasa un año antes de que los tiempos registrados por los observadores puedan ser utilizados para calcular el ángulo entre ellos y el Sol. En los círculos académicos el nivel de interés permanece alto. Las clases ilustradas no se cansan de presenciar exhibiciones del paseo de Venus por delante del Sol por medio de linternas mágicas. Finalmente, el director del Observatorio de París publica los resultados. Se ha acordado una cifra, y ahora sabemos que se acerca mucho a la distancia real. La Tierra se encuentra aproximadamente a 150 millones de kilómetros del Sol. Así pues, la unidad astronómica, la base de los cálculos referentes a estrellas y planetas, ha quedado establecida. Así pues, la unidad astronómica, la base de los cálculos referentes a estrellas y planetas, ha quedado establecida. Ahora, también la otra cosa a tener en cuenta, esto es un ejercicio de imaginación mío, o sea, de planteo, quiero decir. Acá dan a entender que el corrimiento al rojo es que el objeto se va alejando y se va expandiendo y todo lo demás, lo que fuese. Quiero hacer este paralelismo como ejercicio para todos los que están acá en la mesa, los que están en el chat y demás. Ese corrimiento al rojo sería como una especie de paralelismo con el efecto Doppler, ¿verdad? Del sonido. ¿Se puede alegar eso? Sí. Entonces, si eso más o menos es un paralelismo con el efecto Doppler, ¿qué pasa cuando yo veo, por ejemplo, si yo veo un atardecer, más allá de la interacción, cuestiones electromagnéticas del Sol con los gases atmosféricos, digo, acá hay un corrimiento al rojo. Yo aquí estoy observando un corrimiento al rojo y en el amanecer lo veo que se acerca hacia mí, no que se aleja de mí, que se acerca hacia mí y es al azul. Es un corrimiento al azul en el amanecer. Entonces, ¿se mueve el Sol o se está moviendo la Tierra? ¿Se mueve el objeto que se va alejando y se va llevando a ese rojo? ¿O se está moviendo la Tierra? Dije que era un ejercicio mental, no estoy diciendo absolutamente que esto es una comprobación directa que lo que se está moviendo el Sol. Para mí la comprobación directa que lo que se está moviendo es el Sol son varias otras cosas, ¿no? Lo pensaba desde ese lado, ¿no? Esto, simplemente.
El efecto Doppler es comprobable y sí, porque acá eso puedo traer, pero el resto, nuevamente, como decía Paco, no es posible hacer una inferencia, y vuelvo a citar las palabras del Guille. No necesitábamos la matemática, muchachos. Yo puedo decir que una estrella fugaz se desapareció cuando yo y se corrió para tal lugar, o que un ángel le pegó a una pelota para que aparezca de repente un agujero negro, o una de las constelaciones, la dragón, se comió una de las estrellas y quedó un agujero. El dragón. Entonces, estos muchachos, como dijo, habían jubilado a Dios, pero ellos se pusieron en ese lugar. Pero lo que dice Iru es interesante porque el Sol, siendo de la manera que nos explican, siempre estaría a la misma distancia. No se estaría alejando de nada. Porque es imprescindible. Por eso digo, se puede medir esa distancia. Supuestamente la Tierra que está girando, ¿no? Pero bueno, lo traje como, ya te digo, yo tenía unos videos donde había una comparativa entre el rojo y el azul, no entre el rojo y el azul, entre el atardecer y el amanecer, ¿no? Cuando se veía que el objeto se estaba acercando en el amanecer, bueno, se ionizaba todo y se transformaba desde un violáceo hacia un azul y luego quedaba blanco cuando lo tenés en el cenit. Lógicamente, en el cenit lo tenés, ¿no? Ahí vertical en tu cabeza, y luego cuando se te va alejando, se empieza a ver esos tintes hacia justamente el rojo y demás. Lo traje como un experimento visual, nada más que eso. Si les parece, como para ir cerrando el directo. Hay que seguir con Edelstein. Por eso. Meto lo de Edelstein, lo dejo un poquito de corrido a libre interpretación y luego después hacemos un cierre final, ¿les parece? La decisión de por dónde seguir en su sociedad fue básicamente estética, y la magia aparece porque hay otro personaje, un contrapunto de Dirac en esta historia, que es Richard Feynman, de quien estuvimos hablando hace un rato, y solían decir de Feynman que era un mago, en el sentido de que Feynman muchas veces venía con afirmaciones categóricas que la gente decía, pero vamos a ver cómo sabes eso. Y él no era capaz, de verdad, de decir exactamente dónde venía. Muchas veces era producto de una intuición que terminaba siendo correcta, pero que no era un razonamiento que él pudiera hilvanar y decirte, he llegado de A a B por este camino, sino que él tenía una suerte de intuición, que es algo bastante habitual en grandes físicos. Claro. Entonces, bueno, es el contraste entre el mago y el poeta, ese texto, y por eso tiene ese título. ¿Qué opinas de los terraplanistas? ¿Y cómo puede ser que tenga realmente tanto auge y más últimamente? Yo creía que era una broma. Yo también. Creía que no había ningún terraplanista, sino que era gente que era una broma. Incluso me parecía divertida para sumarse a ella. Sí, exacto. Hasta que un día me insultaron mucho, porque en un programa de radio de Argentina muy escuchado, me preguntaron lo mismo y yo dije, vamos. Siempre es el argumento de los, ¿no? Esta cuestión, me insultaron mucho. Me insultaron. ¿Quién? ¿Cuánto te insultaron? Es la víctima. Es la víctima. El victimismo, hijo de... está en la historia. Primero es divertido, te dice. Primero dice, es algo divertido hasta para charlar. Después dice, no, pero después me insultaron. Nunca quiso charlar de nada, obviamente, ¿no? Y ahí levanta los sombritos y me insultaron mucho en las redes sociales y entonces yo ya me enojé con los terraplanistas. No sé, pará, no hables por los terraplanistas. Te deben haber insultado, no sé qué insulto, pero no deben haber sido los únicos en tu vida que te hayan insultado, ¿no? Me imagino, me parece que es un argumento, aparte no pongamos a eso como los terraplanistas. Un programa de radio de Argentina muy escuchado, me preguntaron lo mismo y yo dije, vamos a ver, o sea, sabemos que la Tierra no es plana, no hace falta la NASA para saberlo, o sea, lo sabemos desde hace 2200 años, aproximadamente. Me gustan los aproximados que tira este muchacho. Y está haciendo la referencia a Eratóstenes. Como que la única manera de interpretar a Eratóstenes es eso, ¿no? Es que la Tierra tiene que ser una esfera. Sí o sí, no como podemos... si viera él, como si viera los rayos del sol caer paralelos en la Tierra. Que eso no lo ha visto nadie. Nadie ha visto a Eratóstenes. Vamos arrancando por ahí. Nadie ha visto a Eratóstenes. No hay documentación histórica de que exista una persona llamada Eratóstenes. Y hay varios libros al respecto, justamente. Pero independientemente, el ejercicio está bien planteado. Pero nuevamente, como diría Daniel Márquez, es la pregunta que le haces al experimento. ¿Sacamos la distancia al Sol? ¿O queremos sacar la morfología terrestre en estadios y demás, ¿no? Lo sabemos hace 2200 años, pero Colón salió para las Indias pensando que la Tierra era plana, no le había llegado la info, no le había llegado el correo electrónico a los reyes españoles. Bueno, podemos entrar en un montón de laberintos de ese estilo, ¿no? Pero esa es la típica, la de siempre, ¿no? La de siempre, la de Eratóstenes, la de 2200 años antes de Cristo, ya sabíamos que la Tierra era una esfera. Los antiguos griegos griegos tienen otro experimento mejor, Iru, a día de hoy. La Tierra era esférica, sino además sabían
el tamaño de la Tierra, del Sol, de la Luna, las distancias. Mentira, el tamaño, de hecho Eratóstenes, supuestamente en los textos se dice que Eratóstenes creía que el Sol estaba a menos de 3 millones de kilómetros de distancia, pero jamás sacaron el tamaño ni nada por el estilo, en absoluto. Es un mantra que repite, es un mantra. Es un mantra que repite, exactamente. Es relativa. Y los argumentos, cuando yo me tomo el trabajo de ver algún video, porque cada tanto me escribe alguna persona terraplanista, y entonces, como yo voy mucho a Argentina. Ese fue Dani Márquez. Alguna persona, no hay varios que en el chat dijeron, alguna persona terraplanista, ¿eh? O sea, sí. Cuidado, o sea, vos sos una persona, yo voy todo el día diciéndote, vos sos una persona físico-teórica, sí, físico-teórica. Argentina quieren ayudar. Y entonces acá dice, en Argentina, acá hace referencia a Rafa Currao, que dice lo siguiente. Dice, escribe alguna persona terraplanista, y entonces, como yo voy mucho a Argentina, hay uno de los héroes del terraplanismo, que es un argentino de La Plata. Ah, de los héroes tiró. No sabía que héroes. De los héroes. Sos un héroe de los dioses, del Olimpo. Sí, no, tremendo. Tiene superpoderes. Superpoderes. Estás en el camino al Dios, como dice Paco. Claro, no. Mejor que nosotros, pero te falta un poquito todavía. Uno de los héroes tiró. Gracias, José querido. Bueno, ¿qué querés que te diga? Tratando, yo hice el doctorado y quieren hacer un debate que yo haga un debate con esta persona. Vale. ¿De qué te reís vos, Gil? Perdón, se me escapó, porque el muchacho se ríe, el muchacho que está haciendo la entrevista, ¿no? El muchacho está contagiado tantas veces que se tocó la máscara. Sí. Le queda bastante corta la máscara igual, como que le queda ahí, estaba como muy Sub-Zero, parece Sub-Zero como el de Mortal Kombat. Con una persona que, o sea, no puedo ponerme en pie de igualdad, no porque yo, o sea... No puedo ponerme en pie de igualdad, y esta es la parte que discutíamos, ¿no? Fuera del aire, digo. Ahí ya creo que el héroe es él, en realidad, ¿no? Porque quiero decir, no se puede poner en pie de igualdad que a tener una conversación con otro ser humano. O sea, que yo me imagino... Es un semidios. Él es un semidios, pero yo me imagino a esta clase de personas, no sé, en una reunión simplemente familiar y alguien viene y le dice, che, José, ¿sabes que tengo una duda sobre el corrimiento al rojo? Y José le dice, no, pero a ver, mostrame tu credencial porque si vos no estás a la misma altura que yo académicamente hablando, no podemos charlar este tema ni siquiera en un ámbito familiar. No sé, para debatir hay que tener licencias de igualdad. O sea, no, de hecho, si le cambiamos el título de debate y le ponemos charla de café con José Edelstein, ¿qué estaría? ¿Eso sí lo tomaría? No, preguntarle a Paco que bajó de los dioses, porque él también tiene, creo que licenciado, bueno, todo, doctor, no sé. Preguntale, él bajó con nosotros a charlar. Bajó del Olimpo. Yo ya digo que este año han demostrado que los que estaban en el Olimpo de la ciencia terminaron el Olimpo del equipo de fútbol de Argentina, que no lo conocés, pero bueno, Rafa entenderá el chiste de alguno más ahí en el chat. Bueno, claro, por eso acabaron ahí. Continúa diciendo, ¿no? Él como que quiere, nombra Eratóstenes, después dice que se tomó el tiempo de ver algunos videos, seguramente no se cuestionó el video de J. Toland, no se ha cuestionado cosas realmente serias de cuestionar, pero bueno, hay cada uno. Y entonces él dice que no se puede poner en igualdad porque todos... La gente tiene que comprender que algunas cosas hay que estudiar. La gente hay que comprender que algunas cosas hay que estudiar, ¿no? Entonces ahí empieza un poquito de forrearismo, ¿eh? O sea, una cuestión como que está asumiendo que si vos sos una persona que cuestiona el cosmos, que cuestiona el orden cosmológico imperante, es que no estudiaste. Como si sus contemporáneos o sus colegas en sus momentos no hubiesen hecho lo mismo, ¿no? Pero bueno, siempre está la asociación, educativamente hablando, de que la palabra terraplanista, que referir a que la Tierra es plana, significa tirar por la borda un montón de agencias espaciales, experimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es como que no estudiaste, ¿no? Es como que directamente es como que, bueno, no entendés nada de la vida, no entendés nada de la ciencia, ¿no? Y todo un montón de otras cosas. Como si él fuese astronauta, ¿no? Y haya visto el modelo desde afuera y demás. Pero bueno, más allá de eso... La ignorancia... es atrevida. Es atrevida, claro. No hay ningún problema con la ignorancia en la medida en la que uno diga, mira, me cuentas algo que yo no lo sé, cuéntamelo. Cuéntamelo, Heidi. No sé.
está bien, la ignorancia es atrevida, cuéntame algo que yo no sé, te contamos si querés la observación de J. Toland, discutimos los experimentos de Michelson-Morley, las interpretaciones, la pregunta al experimento, discutimos alguna física de fluidos, intentamos demostrarla independientemente de que uno abogue por una fuerza o por otra, etc. Podríamos sacar una lista larga, observaciones de larga distancia, una lista larga. Simplemente lo estoy narrando de manera rápida como para que quede dentro del directo, nada más. No pretendo ser técnico ni preciso en este momento. Voy a aprender, pero discutir como si fuera en pie de igualdad con una persona. No te va a escuchar. No te va a escuchar, ¿no? Ya, me gusta cómo asumen cosas de las personas por ser terraplanistas, entre comillas, ¿no? Pero esta es la misma que hizo la Verdulina, que no se dignó ni a escucharlo porque el otro no tenía las credenciales suficientes para entender lo que estaba haciendo con el experimento. Verdulina, sí, exactamente. Sí. Y me gusta el chabón, porque no para de reírse, ¿viste? El que decía precisamente que la ignorancia era atrevida y ahora se está riendo él. Hay una frase que dice que el que ríe de lo que desconoce está en camino de ser idiota. Sigue, Iru. Ok. 20 años estudiando algo y uno tiene 3 o 4 conjeturas locas, ¿no? 3 o 4 conjeturas locas. La teoría de cuerdas. Bueno, y otras tantas. O sea, ¿vos sabés que esa respuesta es la misma que me hizo un compañero? Yo lo he contado una vez que debatí, un ex compañero de ingeniería, que él después fue a estudiar el Baseiro y me dijo, yo te estudié 10 años para que vos me digas. Y yo podría decir que, mirá, hay personas que se pasan 10, 20 años yendo al boliche. Y digamos, el tiempo no. Si el tiempo, viste, acotado. Y el tiempo no para. Horas, no implica nada, ¿no? Yo puedo estar pasando 20 años trabajando en un mismo sitio y no nada, ¿viste? ¿Qué hice? Y no sé, qué sé yo, sigo acá, sigo echando leña, diría un proverbio atado, pero eso es relacionado a otra cosa. Entonces, cuando los tipos tiran, estuve 20 años, el problema, el dolor profundo adentro de sus ojos, de su alma, de su espíritu, es ese. Es el haber pensado o el mirarse hacia atrás y tener que desestructurar todo una caja de naipes, es decir, una montaña de naipes donde yo te saco uno de abajo y y la voy a tratar de sostener, ¿no? Agarré un andamio y le corté un nodo. Y ese es el dolor, en realidad, que ocurre con esto, que nos ha ocurrido a muchos, tener que tratar de plantear ciertas cosas en cualquier ámbito. Y ahí está el punto. Por eso te tiran años. Y bueno, yo puedo estar 10 años tratando de descifrar por qué el agua, ¿viste?, va hacia el mar. Eso dice una canción también, maestro. Continúa. Los ríos van al mar. Sí, seguramente después en la edición le ponga el fragmento en el que él habla de la teoría de cuerdas, y de la unidimensionalidad y cero espesor y todo ese tipo de cosas. Hay como un juego maravilloso de los físicos, sobre todo, que siempre usan palabras muy sencillas para decir algo muy complejo, entonces uno sabe, se queda perdido. La teoría de las cuerdas, uno diría, esto es muy sencillo. A ver, uno podría abordar las cuerdas de la manera más simple que se me ocurre, es la siguiente. Einstein mostró que el espacio y el tiempo son parte de lo mismo, y luego con la relatividad general que se curva, es una especie de tejido que se curva. Perfecto. Y si uno quiere, a escala muy pequeña, aquí dentro del estudio sería casi plano, uno podría preguntarse lo mismo que con la materia, cuando uno empieza a dividir la materia en partes cada vez más pequeñas. En algún momento uno se encuentra con la estructura molecular y atómica de la materia. La pregunta es, ese espacio-tiempo, ese escenario en el cual vivimos y ese tiempo que transcurrimos, ¿qué pasa cuando empezamos a dividirlo en intervalos cada vez más pequeños? Por ejemplo, agarro un segundo, lo divido a la mitad, tengo medio segundo, lo sigo dividiendo a la mitad y así en forma indefinida. Es un experimento pensado, uno no lo puede hacer en la práctica, porque en la práctica siempre están las restricciones, las limitaciones del laboratorio. No, por supuesto que se hace matemáticamente. Pero la pregunta es, si llevamos las leyes de la mecánica cuántica con nosotros para hacer ese experimento mental, nos encontramos rápidamente con que hay problemas. Si uno pudiera dividir en forma indefinida el espacio y el tiempo, aparecerían, por leyes que tienen que ver con la mecánica cuántica, agujeros negros microscópicos en todos lados. Cosa que no observamos ni eso ni sus efectos siquiera. Por lo tanto, algo debe estar mal en ese argumento. Entonces, la siguiente idea sería, bueno, hay ladrillitos de espacio-tiempo mínimos, como si fuera átomos de espacio-tiempo. Pero claro, si hubiera átomos de espacio-tiempo, es muy difícil reconciliar eso con la idea de que todas las direcciones del espacio son iguales, cosa que comprobamos cuando miramos el Big Bang, vemos que el universo en todas las direcciones es igual, esencialmente.
Claro, si hubiera ladrillitos, como en una pared, habría más densidad en un punto que no. Y uno tiene las direcciones horizontales de los ladrillos, las verticales, uno puede marcar direcciones privilegiadas, cosa que no parece que se pueda hacer con el universo. Entonces, pareciera que uno se quedó sin posibilidades. O él no puede ser continuo, ni puede tener ladrillitos. Bueno, hay una tercera posibilidad, que es la que de alguna manera la teoría de cuerdas aborda, que es la posibilidad de que cuando uno empieza a explorar el espacio y el tiempo a una cierta escala, directamente desaparezca la noción de espacio-tiempo y sea reemplazada por un objeto que tiene un mínimo tamaño, que tiene una sola dimensión, como una cuerda, literalmente una cuerda de espesor cero, y que si uno la mira de lejos, uno no observa la cuerda, uno lo que ve es espacio-tiempo, y cuando uno mira de cerca, uno ve una cuerda vibrando. Esto parece una idea muy loca, pero lo que es... No, para nada, por favor, José, una idea loca, pero si es lo más razonable que hay. No suena muy razonable, pero... Maravilloso. La gente tiene que tener en la cabeza que esto no son ideas... No, pero es que además me gusta, yo voy siguiéndote al dedillo, y llegamos a esta cuerda que es de una dimensión, dijiste, o sea, no tiene dos dimensiones, no tiene largo y ancho, y por lo tanto, si es una dimensión, no tiene espesor. No tiene espesor, efectivamente. No tiene espesor. No tiene espesor. Y si no tiene espesor, entonces no existe, po. Porque el argumento que yo escucho que siempre dicen es que la NASA son conspiraciones. Ese es el argumento que siempre decimos, ¿no? Lo está diciendo él. Él está queriendo descalificar a través de, entre comillas, conspiraciones. Te recomiendo Edelstein, que a vos te gusta leer mucho los libros. Mira, acá hay un libro que se denomina The Dark Moon, un libro lindo, grandecito, que acá abrí una página y justo estaba Wernher von Braun, ¿sí? El que supuestamente te sacó el hombre a la luna, maestro, a través del Saturno 5. Este libro puntualmente es muy interesante porque es Apollo and the Whistleblowers, o sea, gente que trabajó en la misión Apolo, que se dio cuenta que las cosas, como en un partido político, ¿viste? Que las cosas no eran como le iban contando. Digo por si querés irte más a cuestiones, porque esto lo toman como si fuese un caso de una corte, ¿no? Hay testigos. Después, bueno, el juez es cada uno. Más allá de que te propongo que veas el video que después de este directo se va a publicar, que es la pregunta más difícil que la NASA nunca pudo responder. Tal vez usted, José Edelstein, pueda responderla. Mírelo ese video y cuéntenos si puede detectar si el hombre llegó o no llegó a la luna en esos videos. Pero quiero decir, este argumento falaz de querer llevar a una conspiración porque los gobiernos no se podrían poner de acuerdo para mentirle a la gente. Esa es la argumentación de que va a decir, que va a concluir ahora, ¿no? Sí, porque el argumento que yo escucho que siempre dicen es que la NASA son conspiranoicos, ¿no? Que la NASA, pero ese argumento valía en la década del 60, pero es que ahora han ido a la luna China, Israel, India. Europa, India, o sea, están todos complotados. Me gusta que mencione que Israel fue a la luna, si no llegó, se estrelló la nave supuestamente. Él quisiera que hubiese llegado ¿Pero quién demostró que la Tierra era una bola para los globistas? La NASA, solo la NASA. Vamos a ir a discutir quién demostró primero. De ahí bajamos. Y el único que mandó un ser humano, supuestamente, ¿no? Pero nuevamente, quiero decir, ese es el único argumento. Pará, si hablamos de geopolítica, y no, si querés nos ponemos a discutir cómo pudo haber sido esa planificación. Si hablamos de ciencia, y estamos hablando de ciencias naturales en este caso, no me podés traer un argumento geopolítico, porque la discusión ellos terminan llevándola en ese plano, porque cuando empiezan a encontrarse barreras de su propio calibre, no les queda otra que decir, bueno, pero ¿y entonces qué pasa con los satélites que están afuera que pusieron? ¿Y entonces qué pasa con la imagen del Apolo 17? No, bueno, pará. Esas son otras cosas. Hablemos de la Tierra y hablemos de las observaciones. Después, si querés, hablamos con un sociólogo para que nos explique si los gobiernos pueden o no confabular en contra de sus ciudadanos. Los pactos secretos, nadie firma nada públicamente. Las cosas secretas nunca se conocen. Las cosas que hace la Mossad no las sabe nadie. Las cosas que hace la CIA no las sabe nadie tampoco. Esas son cosas secretas. Las cosas que firmamos los jefes de Estado en un tratado, en un acuerdo, nunca pueden ser secretos. A ver, no vamos a ser ingenuos. Sabemos cómo se mueve la política internacional. Sabemos cómo se mueven los servicios secretos de inteligencia de todos los países. Yo no me voy a rebajar a hablar con este hombre. Por las dudas, Yo, licenciado en sociología, no voy a rebajarme a hablar, porque yo estudié, ¿viste? Entonces, que vaya a estudiar
y que después me cuente a mí. Eso es un delirante, además. Bueno, y ahí termina esto de este lado. Además, simplemente desde la Tierra, si uno tiene un poco de paciencia con algún amigo o amiga que viva lejos, hace el experimento de Eratóstenes y lo comprueba, pero incluso uno puede hacer el experimento mucho más simple que lo puede hacer uno en casa, que es el de sacar una foto al horizonte desde un lugar en el cual uno tenga referencia de los puntos de las líneas de fuga. Por ejemplo, desde una ventana que tenga algún vigas del edificio que claramente sean horizontales. Vale. Entonces sacas la foto, extrapolas las líneas, ves a qué punto van a parar, y el punto al que van a parar va a estar por arriba del horizonte, lo cual ya es una prueba irrefutable que la Tierra es curva. Así que... El premio Nobel para el semidios Edelstein, por favor. Me encantó. Yo no sé si Paco está congelado en la imagen o es que no se mueve porque no sabe qué pensar. No, está bien, maestro. Estás muteado. ¿Ahora me oyes? Sí, irrefutable. Yo sé que vos no sos terraplanista ni nada por el estilo, quiero dejarlo claro. El tema de la línea de fuga me ha dejado loco. Digo, claro, pero digo... Edificio perfecto, con una alineación perfecta de las vigas. ¿Cuánto ha dejado este hombre en su vida para construirse su casa? Y proyectándolas al punto de fuga, y vas a ver que queda por arriba de la línea del horizonte, y eso ya es irrefutable. Lo podés hacer vos desde casa. Podés usar la biblioteca que tenés de fondo, no veo bien qué es. Podés usar esa línea si querés, ¿eh? No hace falta que sean vigas. Lo que pasa es que yo vivo aquí en un valle y entonces como que no tengo horizonte. Arriba. Entonces, lo mismo vivo en la playa y tiene ahí unas vigas perfectas. Claro, es verdad eso. No, eso es verdad. Al nanómetro. Pero una vez analiza sus palabras y sus razonamientos, realmente se están riendo de toda la población. Qué pobres que son. Además que este tipo no sabe ni cómo funciona el ojo, ¿no? O sea, la parte que te lo parte por la mitad y a partir de ahí se genera el punto de fuga. Está diciendo un absurdo total, claro. Pero encima le ríen la gracia a los dos que tienen en la mesa y venga, y todo para adelante. Pero aparte... Porque los ópticos, él no estudió, digamos, no es óptico, no le vende anteojos a la gente, entonces no puede hablar. El óptico que le vende anteojos, ¿viste? Un óptico. Hay un muchacho en óptico en el grupo de NMG y creo que diría lo mismo que Rafa Currado. Entonces, como no bajan los dioses a explicarle, el tipo tira ese ejemplo porque no ha entendido. Pero mira, yo quiero dos o tres cositas tocar. La primera es... la primera es la siguiente, porque tenemos el top, yo estoy armando el top infinito, es un número que existe, el infinito, porque lo utilizan mucho en la cosmología muchas veces, en donde van habiendo frases, ¿no?, de distintos personajes que son delirantísimas. No necesariamente tiene que ver con la morfología. Hay algunas que sí. Y entonces yo acá tendría que añadir la frase en la número 12. Sería Edelstein, Josecito, con la frase, con la prueba, porque dijo que era prueba, con la prueba irrefutable de las vigas al horizonte. Desde tu casa. Al horizonte desde casa. Desde casa. Y después lo voy a cortar y la voy a guardar. Y después incluso propongo a aquellos que les gusta la Wikipedia, propongo que lo añadan acá, porque en Wikipedia cuando uno pone tierra esférica, que te lleva a este link, te da un sumario de evidencias, no de pruebas. Algo que evidencia, pero que no necesariamente es una prueba, que son todas cuestiones indirectas. Pero bueno, habría que añadir acá la número 11, ¿sí? Porque la número 10 es: la Tierra tiene forma de esfera al fotografiarla desde el espacio. Todas del cielo. Sí, son todas del cielo. Desde el mar es posible ver montañas, esta parecida a las vías del horizonte. Desde el mar es posible ver montañas elevadas o luces altas desde grandes distancias, mucho antes que los terrenos bajos, y los mástiles de los barcos antes que los cascos. También es posible ver más lejos trepándose en el barco o en tierra hacia colinas elevadas, algo que se llama perspectiva y que funciona en un plano también perfectamente. Pero esa es la prueba número 1. La 2. El Sol está más lejos en el cielo al viajar hacia el norte, mientras que estrellas como Polaris, la estrella del norte, está más altas. Otras estrellas brillantes como Canopus, visible desde Egipto, desaparece del cielo. También se llama perspectiva ese tipo de fenómeno. La Tierra proyecta una forma esférica, no circular, esférica. Aparte me gusta que la sombra tenga tridimensionalidad, ¿no? Una sombra, porque no dice la Tierra esférica proyecta una sombra circular, no.
la Tierra proyecta una sombra esférica sobre la superficie de la Luna durante un eclipse lunar, pero nadie aboga tratando de explicar en su modelo, que el propio modelo dice que es geométricamente imposible, el selenelio. El eclipse del selenelio y el eclipse híbrido. El reporte temporal de los eclipses lunares, que son vistos simultáneamente, se da varias horas después de este, bueno, no importa. Es posible, esta es buenísima, 6. Es posible circunnavegar el mundo, esto es, viajar alrededor del mundo y volver al punto de partida. O sea, en un círculo también, por eso se llama circunnavegar, ¿no? Pero esto es la sexta evidencia más común para determinar que vive en una esfera. 7. Yo no sabía, hasta que no me daba cuenta que vive en una esfera, no me daba cuenta cómo dar la vuelta a la manzana. No, yo tampoco. Yo estacionaba en un lugar y no llegaba nunca. Hoy no llego nunca, porque como es que es plana o que no es esférica, sí, no llego a mi casa. Es que si bajás del auto mal orientado, no volvés más a tu casa. Hay gente que se ha perdido. Que claro, todavía porque es plana hoy. Exactamente, Claro. Bajó, abrió la puerta con la izquierda en lugar que con la derecha y salió para allá. Y por eso, nunca más. Cuando voy a estacionar, pienso que es esférica para poder llegar, porque si no, no llego nunca. Si no, no llegas. Los viajeros que les va a ir bien la prueba irrefutable de Delstein, ¿eh? Sí, por eso te digo, los viajeros que circunnavegan la Tierra observan la ganancia o pérdida de un día en relación a los que no. Ajá. Bien. Las mediciones de la fuerza gravitatoria son diferentes en puntos de la Tierra situados en regiones polares y ecuatoriales. La única explicación de esto es que la Tierra tiene una forma de una esfera ligeramente achatada. No que un campo tal vez electromagnético. Podemos ponernos a hablar del gravitómetro, etcétera, etcétera. 9. Un satélite artificial puede darle la vuelta a la Tierra e incluso ser geoestacionario. Y 10. La Tierra tiene forma de esfera al fotografiarla desde el espacio. 11. Las vigas de un edificio proyectadas a la línea del horizonte en su punto de fuga, quedando por encima de la línea del horizonte, es una prueba irrefutable, no es una evidencia. Habría que acá poner, ¿no?, sumario de evidencias y acá y abajo solita prueba irrefutable las vigas de Edelstein. Y hacer un libro de las vigas de Edelstein. No es posible bajar al nivel de los humanos luego de 20 años. Esa es otra. Bueno, y termina con esto, ¿no? José, querido, te mandamos un gran abrazo. Ojalá veas este video. Que bueno, no tiene mayor sentido. Ahora, dicho todo esto, creo que lo más importante quizás que tengo para decir al respecto es, si uno quiere rebatir a un terraplanista, creo que cualquier persona se va a dar cuenta que no es tan fácil. No. Ahí ya se acaba de contradecir en todo lo anterior que dijo. Ahí ha hecho la de Quantum, de un poquito escondo la mano, ¿no? Una cosa media rara, dice. Bueno, no es tan fácil, ojo, ¿eh? No es tan fácil sin apelar al argumento de autoridad. Sin apelar al argumento de autoridad. Hombre, pero qué clase. Pero qué confesión es esa, señor juez. Es importante lo que está diciendo este tipo. Es decir, esta foto no es tan fácil. No es tan fácil sin apelar al argumento de autoridad. De decir, esta foto y yo le creo esta foto. No. Argumentar contra el terraplanista no es fácil. Y el terrorista, dice la traducción. Viejo. El terrorista no nos reconoce. Pero ¿cómo que no es fácil? Se acaba de decir lo de las vigas desde tu casa. Claro, digo que era fácil. Bueno, y continúa y dice. Digamos, yo creo que sería muy bueno que en los colegios se introdujera este tema, de verdad, o sea, en los primeros momentos cuando los niños empiezan a tener clases de ciencia, que surgiera este tema. Ahí es una... concuerdo con eso, ¿eh? Ojalá que se hiciera, pero lo planteamos siempre. Pero claro, ¿qué pasa pero ¿qué pasa después? Pero no te acuerdas que Kyrie Irving, que el jugador de la NBA, tuvo que salir a pedir perdón públicamente a todos los profesores que por sus comentarios habían sido bombardeados por preguntas de sus escolares. Y cuestionados. Profesores cuestionados. Ojo. Ahí déjame... Iruk, o sea, tú cuando dices que lo ves bien, sí, yo también lo veo bien, obviamente, que se introduzca. No, pero digo, lo vería bien sin principio de autoridad, ¿no? Porque en la escuela te dirían, están muy bien tus argumentaciones, pero no. No, pero de última, primero que él no quiere debatir y manda el debate a las escuelas, a niños de primaria prácticamente. Y segundo, o sea, primero que no quiere debatir. Y segundo, que ¿qué vamos a debatir? Ponte a hacer pruebas, ponte a experimentar, ponte a hacer ciencia empírica de verdad. Ya esto de los debates, si hay ya demostraciones y podemos ya hablar sobre el terreno,
¿para qué quieres bajar el nivel? Que sí, que por un lado está bien, pero por otro lado ya vamos a hacer la demostración empírica. Continúo. O sea, no sería niños, vamos a debatir. No, niños, vamos a plantear un experimento científico, 2, 3, 4, 5, vamos a ir a hacer observaciones, salgamos al campo a experimentar, hagamos realmente, dejemos el aula, dejemos la silla, cambiemos el sistema educativo a un sistema educativo proactivo, no proindoctrinador, no un nene que lo hace sentar 8 horas, 5 horas en una silla cuando un nene no está hecho para estar sentado con la espalda derecha, pedir permiso para ir al baño, escuchando a un tipo durante 5 horas consecutivas, tratando de memorizar palabras para no equivocarse para poder aprobar un examen. Es el mejor sistema de adoctrinamiento creado obviamente por los jesuitas a través del método prusiano, ¿no? Por algo nunca lo van a cambiar y muy pocos son los que los cambian. Los que los cambian son escuelas donde la cuota que tenés que pagar es porque vos ya estás en otra clase social, básicamente, ¿no? Y de hecho yo lo que haría es plantearlo y no resolverlo el mismo día. Que los niños piensen. ¿Por qué es redonda? ¿Por qué redonda o no la...? Es muy bueno lo que estás diciendo, José, pero no lo querés hacer con gente adulta. ¿Por qué? Sí, venga, se terminan los states del mundo, ¿no? Si a un nene de esa edad... Plantéselo, a ver, eso es lo que yo decía, Rafa, muy bien. A ver qué pasa. Porque una cosa es tener 1% de la sociedad menos pensando en esto, tratando de batir. ¿Qué tal si empezás a plantearlo y tener a la sociedad? Quizás a los niños en 2 segundos, como no tienen doctrina, no tienen cultura en la cabeza totalmente asfixiante, tienen mejores ideas que un Nino Landucci, que un Rafa Currao, que un Dani Márquez, que un Paco, porque no lo sabemos. Una cosa es estar dejándolos pensar, como él dice, a ver qué se les ocurre, cómo demostrar. Y quizás traen mejores ideas que están para nosotros, que ya bajamos este concepto y esta idea que ya nos metieron en la cabeza de una y tenemos que ir primero a destruir eso y después ver cómo incluso estamos tratando de destruir eso primero. ¿Qué tal si ellos están ahí 24 horas pensando, porque se lo dejo hasta la semana que viene? ¿Por qué no lo hacen? Porque no les conviene. Obvio, porque quizás estos chicos traen mejores ideas. Por eso la idea de él es fantástica, pero no la va a llevar nunca a cabo. No, obviamente. Que hablen con sus padres, que lo piensen y luego. Es bueno. Y luego venir con la respuesta, porque creo que cualquier niño que vea la respuesta fundamentada no va a dudar nunca más de esto. Que vea la respuesta fundamentada no va a dudar nunca más de esto. Simplemente quiero dar este ejemplo nada más, que lo he dado en otro directo, pero que me parece, creo que Paco no ha tenido el placer de escucharlo, entre comillas. Hubo una chica llamada Mercedes que con 17 años presentó en un colegio de la ciudad de La Plata como trabajo final, como tesis final de 5º año, el terraplanismo. Pero no el terraplanismo religioso, sino un terraplanismo más sociocultural científico. Esta chica durante un año se puso en contacto conmigo y me fue haciendo preguntas como si fuese una periodista y estuvo todo un año, porque la tesis era de un año, y durante todo un año hizo un trabajo práctico con 17 años, ¿sí? La profesora que recibió el trabajo es Arce Jessica, la asignatura era Geografía en el Colegio Santo Tomás del Moro, en la ciudad de La Plata. Heliocentrismo, geocentrismo, una introducción al tema. Así lo planteó. Este es el PDF de la chica que presentó en el colegio, ¿sí? Lo presentó alumna Badie Mercedes, me dio autorización para poner su nombre y demás, Ciudad de La Plata, 8 de noviembre del año 2019. Resumen. En este trabajo se darán a conocer las diferentes cosmologías que han surgido a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad, así como los principales argumentos que la sostienen. Luego de una breve reseña histórica se abordará la discusión acerca del movimiento de la Tierra que derivan las teorías heliocéntricas y geocéntricas. Para finalizar, se expondrá la cuestión de la forma de la Tierra, esférica o plana, y las razones para sostener una u otra postura en la actualidad. El deseo de Edelstein se va cumpliendo, ¿no? De alguna manera, o el planteo. La niña presentó un sumario donde se hizo una introducción, se estableció el marco teórico, la metodología, el capítulo 1,
una breve historia de las cosmologías, pueblos antiguos, cosmología hebrea en Grecia, hacia el modelo de Ptolomeo, la cristiandad en Europa, la revolución copernicana, Tycho Brahe, Kepler, Galileo Galilei, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. ¿Qué piensan los hombres en la actualidad? Capítulo 2. Argumentos para defender una teoría heliocéntrica o geocéntrica. Las teorías, principio de autoridad, experimento de Foucault, el interferómetro de Michelson-Morley, los giroscopios. Entonces, ¿se mueve o no se mueve? Capítulo 3. La Tierra es esférica o plana, la discusión continúa. Página 15. El modelo terraplanista, imágenes satelitales y viajes espaciales, fotografías, Conclusión. ¿Sí? Documento, PDF, acá está la introducción, está todo un trabajo para una chica de 17 años. La verdad que yo particularmente me quito el sombrero por la forma de presentarlo, la argumentación que tiene, el texto que tiene, cómo citó las biografías, de dónde sacó todo lo que sacó y demás, ¿no? Un trabajo realmente, un pequeño informe que justamente, ¿no? Plantea ahí las imágenes, argumenta por qué la NASA pierde su principio de autoridad en muchas cosas, hace alguna que otra conclusión que tiene que ver con cuestiones culturales, otras que tienen que ver con observaciones, reinterpreta Eratóstenes en el modelo esférico y en el modelo terraplanista, etcétera, etcétera, etcétera. Un trabajo muy interesante, muy interesante. Quiero decir, ¿qué pasaría, no? Si de golpe, o sea, a esa chica particularmente, porque lo sé, porque la conozco, no volvió más al modelo heliocéntrico. Puede tener todavía dudas de ciertas cosas, pero no volvió más. Lo digo en contraposición, me gustaría ver estadísticamente bajo la realidad qué pasa si todos los niños de golpe hacen ese ejercicio en los colegios. Porque según Edelstein, seguramente después de presentar los resultados, nunca más vuelvan a dudar si la Tierra es plana o esférica. Yo los pondría en duda, ese resultado que predijo José Edelstein. En niños y en adultos. Obvio. Yo estoy encontrando un adulto todavía, quiero encontrar un adulto que, habiendo dedicado tiempo y un montón de tiempo, de lecturas y de investigación, no haya vuelto atrás en este camino. Y cuando digo volver atrás no significa que estemos en ningún lado definitivo, sino de aceptar pie de juntillas lo oficial. Ya no niños, estamos hablando de adultos. Coincido. Últimas reflexiones, muchachos, y le damos un cierre a este exquisito directo. Bueno, mira, yo para terminar voy a unas frases rápidas, 3 minutitos. En un libro, para que quede constancia, el de la relatividad de Lyman, sobre la posibilidad de que la Tierra sea estacionaria, vino a decir que tal idea no fue tomada en serio porque significaba que nuestra Tierra ocupaba efectivamente una posición privilegiada en el universo, mientras que todos los demás cuerpos celestes le rendían el homenaje de gravitar en torno a ella. Y en otro libro, The Observational Approach to Cosmology, de 1937, decía: no se puede demostrar la falsedad de esta hipótesis, que la Tierra sea el centro, pero es rechazable y únicamente podría ser aceptada como último recurso. Entonces, voy a cerrar con el libro de Carlos Madrid, bueno, el libro, el articulito del Basilisco, que como José Edelstein es la cabeza más visible de todos estos cosmólogos físicos teóricos, dice así en su introducción: los cosmólogos contemporáneos explican sus teorías, pero rebasan en muchas ocasiones el plano de los conceptos científicos y comienzan a usar ideas filosóficas. Sin saberlo, dejan de hacer ciencia para comenzar a filosofar. La visión científica está adornada de un aparato matemático y de una terminología precisa. Y así son sustituidas las creencias religiosas por la teoría del todo. Los cosmólogos pueden fingir neutralidad con los presupuestos filosóficos, pero están actuando con premisas filosóficas. Y cierro con la frase famosa ya de: cuando la historia se convierta en leyenda, imprime la leyenda y cuéntala en las instituciones, añado. Totalmente de acuerdo. La gente que quiere el PDF, que me escriba a nurparatodos.sociales@gmail.com. La chica me autorizó para repartirlo. Sí, aprobó, se sacó un 9. No significa que no solamente lo aprobó, tuvo que presentarlo, o sea, no es que lo entregó y lo dejó. Lo tuvo que exponer
y estaba el director de la escuela porque era un tema que ya se había revolucionado en el aula, porque era un tema que se tenía que elegir a principio de año. Mucha gente a la niña la tomó como que era una joda, en el sentido de cómo vas a argumentar esto. Se terminó sacando un 9, la profesora se quedó callada y nadie hizo ningún comentario. Simplemente. No estoy dándole la razón a la chica, no, quiero decir, fue de gol. Creo que una de las cosas más fundamentales es la libertad emocional que pudo manejar, abogando a las palabras y al sitio web de Paco Vinagre, que lo tenemos aquí en pantalla para todos aquellos que quieran consultar las charlas que dan de forma gratuita, los cursos y demás, los recomiendo de hecho. Pero quiero decir, imagínate una chica de 17 años enfrentando prácticamente a toda su división, y además teniendo que dar una presentación defendiendo lo que cualquiera hubiese tildado de una estupidez de 4 conjeturas idiotas, con autoridad, con la propia autoridad de ella, sobrepasándose y sobreponiéndose a todas esas emociones que tuvo que manejar para no entrar en la ridiculización, tener que plantear los temas, responder preguntas, porque también le hacían preguntas a los compañeros, y etcétera, 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 ¿no? Mira, tengo yo la referencia de hace pocos meses atrás, de la hija de un compañero también, que creo que tiene unos 15 años, y claro, en el colegio tocaron el tema de la cosmología, de la cosmología no, de todos los movimientos de la Tierra, etcétera, y su hija le preguntó al profesor si conocía el problema de los 3 cuerpos, y no solo no lo conocía, sino que encima cuando se lo explicó, vamos, que no parecía que no ni se lo creía, ¿no?, el profesor, y fue un ejercicio para toda la clase para que lo buscaran y aprendieran algo más de las imposibilidades que presenta el modelo oficial. Y nada, yo para cerrar, ha sido un placer, chicos, estar aquí cerrando el año ya prácticamente. Qué lindo, el año gregoriano, aquí con todos vosotros, como siempre, muy, muy bien avenidos, creo que se nota. Un saludo a todo el chat, y bueno, yo creo que esta gente que estamos viendo aquí hoy, ¿no?, de todos estos cosmólogos científicos teóricos, yo creo que necesitan abstraerse, no sé de qué manera exactamente, pero creo que necesitan abstraerse al menos unos segundos de su realidad con la cual han formado su mente, ¿no?, con toda esta filosofada que se creen a pie juntillas, y creo que ya por ello sería sano que por un momento, aunque sea unos pequeños segundos, se abstrayeran de eso para poder ver otra realidad. Creo que sería un buen ejercicio para todos ellos, y se lo deseo, de verdad, se lo deseo de corazón. Pues yo también pues quiero agradeceros el que hayáis organizado esto justo ahora para final de año, y lo que se me ocurre, juntando otro de los campos, ¿no?, en el que estoy ahora, de la libertad emocional, es que realmente cuando las personas se dedican tan a fondo a temas puramente mentales, es porque intentan no sentir, no entrar en contacto con el mundo. Y claro, si no entras en contacto con el mundo, te estás perdiendo otras experiencias que pueden ser muy sorprendentes. Bien, que pueden llegar a lo místico incluso, a esa parte que te conecta con lo espiritual, con esa divinidad. Y claro, pues al final no estás viendo el universo, estás viendo solo la parte mental que es capaz de ofrecerte tu mente, ¿no?, o tu cerebro, de todo esto que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, pues estoy de acuerdo con la propuesta anterior de David, y que es importante el no centrarte únicamente en esa oferta mental que nos han transmitido desde el Renacimiento y esa época, que esto da luego para hablar del tema de sí, claro, que lo mismo es como nos lo han contado, y que puede que el momento histórico actual pues esté bastante tergiversado, sobre todo de dónde venimos, ¿no? Eso puede dar para otros directos. ¿Vos querés hacer un fomencaso? Sí. Me encantaría. Porque enlazaría muy bien con toda esta parte, ¿no? Si en el Renacimiento empieza a darse potencia a toda esta visión mental del mundo, al nuevo platonismo y a este tipo de visiones de la realidad que
pues las matemáticas están por encima de todo, las ideas y la conexión con la realidad, con lo que vives, con lo que sientes, casi no tiene valor, pues es la deshumanización, ¿no? Y son 5 siglos ya de ese proyecto y ese machaque en las mentes de la gente, ¿no? Así que creo que es una historia interesante a explorar, por lo menos. Y no me enrollo más, Sara. No, maestro, dos cosas. Primero, voy a desmentir la palabra que dijiste, Paco, me gustó que hayan organizado. Esto fue, ¿cuánto? 4 minutos en el chat de WhatsApp. Y casi una organización tempoespacial que habría que ir muy a la división máxima como para decir organización, ¿no? No, pero en serio, la verdad que me meto antes que de darle paso a Dani y a Rafa, porque primero hacía mucho tiempo que no estábamos en un directo, bueno, faltó el Dr. Mate como para completar el grupo, pero yo los disfruto mucho estos directos, creo que la gente también, por lo menos de lo que estoy leyendo en el chat. Yo venía muy politizado, porque también me interesa ese tema desde lo sociocultural, obviamente, no desde la política. Disfruto también hacer esos directos, pero obviamente Daniel, Paco, quedaban afuera de esas discusiones, me estaban acompañando más los hermanos Barea. Tenerlo a Rafa es prácticamente como que detectar un muón, ¿no? En la física de partículas, porque entra y sale y como que no puede materializarse prácticamente. Así que haberlo tenido tanto tiempo hoy con nosotros también es un lujo. Fiel a sus palabras, estuvo de espectador de primera fila. Pero fijo, firme, el muón que más tiempo duró antes de desvanecerse. Así que nada, continúen Rafa, Dani, cualquiera de los dos. Bueno, ya que me nombrás así, voy a tener que continuar. Y en realidad, así como lo predije, como estos profetas que estuvimos viendo hoy, lo cumplí, fui un espectador de lujo. Es un tema que me gusta escuchar y me quedo más con cuestiones, como decía hoy, ontológicas. Pero no quería dejar de estar porque en realidad lo que quería hacer era agradecer. Agradecer de forma personal a ustedes por estar, por ser parte de mi rutina, porque para mí es un bálsamo tener un grupo como el que tengo con ustedes en lo particular, pero también agradecer canales como el tuyo, Iru, como el de los hermanos Barea, como el de Dani, porque como el de Paco, como el de Paco, por supuesto, en Libertad Emocional, porque hacen un bien que yo no sé si ustedes llegan a dimensionarlo, sobre todo en un año como este. Realmente es un bálsamo, es mantener la cabeza y el espíritu en calma, y por lo menos en lo particular quiero agradecer desde ese lugar, porque para mí fue muy importante desde siempre, pero sobre todo en este año que termina fue un lugar donde escapar, ¿no? Un poco. Así que no quería dejar de estar en este directo para hacer público ese agradecimiento. Así que bueno, seguiré estando como siempre, no tan mon, pero seguiré estando ya presente cada vez que me convoquen. Sí, obviamente, maestro, todavía queda la novela de Steve Bannon por delante. Estamos apenas a unos 7 días, si contamos hoy el día 31, así que sí, seguramente será convocado nuevamente como partícula más estable, ¿sí? Más estable, con un núcleo un poquito más estable. Gracias por las palabras, Rafita. Lo mismo digo de un montón de gente que tiene canales que uno se nutre, de muchas charlas que uno tiene a través de las redes sociales, de esos bálsamos que son un montón de grupos y de personas tratando de aportar su energía para, por lo menos para transformar un poco la situación esta. Primero tal vez de una forma mental, luego emocional y, ¿por qué no materializarlo en el plano físico también, no? Yo voy a leer lo último que está en este archivo que me encantó, que dio el Paco. Fíjense lo que dice. Dice, la ciencia moderna heredó muchas de las características predicables de Dios, arrastrando la idea de un logos, de una inteligencia, ¿no? Digamos Binah clarito, la inteligencia de Dios, para los muchachos de la Kabbalah, fundante de la naturaleza, tal como se relata en el Evangelio de San Juan, y acepta la teología judío-cristiana. Pues si la naturaleza en su conjunto procede de una inteligencia, es lógico esperar de ella que se trate de un cosmos. Esto es, de un objeto racional accesible al entendimiento de los hombres. Pero el libro de la naturaleza no está escrito en caracteres matemáticos. Como Dios no existe, difícilmente ha podido escribir nada, dicen ellos, los nuevos muchachos científicos. Sino que son los propios científicos los que escriben alguna de sus hojas con caracteres matemáticos, generando con ello
más que un libro acabado y completo, un palimpsesto donde unas veces se encuentran páginas borradas, porque a veces escriben con la mano y borran con el codo. No, es que le reacomodo los datos a lo que me da, porque si no, no me da. Aparece un fenómeno de repente que contradice lo que yo pienso, entonces voy acomodando los números. Y así es fácil, 2000 años acomodando números. ¿Cómo no vas a decir que vos predecís un eclipse? Entonces, no, si además se lo sacaste al ciclo de Saro, ¿no? Y a otras culturas. Dale. Unas veces se encuentran borradas o raspadas sobre las que se ha reescrito, y otras veces faltan páginas o están directamente en blanco. Digo porque se ha escrito el Evangelio de Einstein, el Evangelio de Gomberg, el Evangelio de, digamos, te están haciendo, el Evangelio de Einstein, el Evangelio de Copérnico, son todos los evangelios, muchachos. O quizás la Torá para los muchachos cabalistas, pero los maneja Binah, tengan cuidado, tengan cuidado que no adoran al mismo Dios. Quería cerrar con ese último párrafo, porque se los dice un muchacho soberbio, que acepta como siempre. sus ideas, digamos, porque cada tanto confirma ciertas ideas en todo ese power excelente de Paco, pero que no se olviden que Dios los está mirando, que la inteligencia, a los muchachos estos que te dicen yo no me bajo a su nivel, que viste que por ahí un pasaje bíblico, para el que lo ha leído alguna vez como estudio, arriba de lo alto siempre hay otro más alto, y eso se ponen a Dios, aunque lo renieguen. Y ahí está el tema, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el muchacho? Una cosa es describir el fenómeno y otra cosa es estar de acuerdo. Y para cerrar, que lo dije en la charla de Peño Velar, decía, el dormido potencia sus propios paradigmas, y el despierto rompe paradigmas para saber que él es potencia. Salud. Así que gracias por este fin de año y por le hiciste mover la cabeza a Paco hacia adelante y hacia atrás, ojo. Demasiado, ya está. No lateralizó, pero verticalizó y ahora sí. Gracias a ustedes. Sí, buscando. Gracias, Nur, para todos. No, yo me quedo con ese movimiento. 2016, Sí, pará, Dani, de acercarte a la cámara porque te veo como que estás buscando las vigas en el horizonte. Perdón. Te estás poniendo rojo y azul. Vos no te das cuenta, pero te estás alejando y acercando constantemente. Gente, obviamente, bueno, creo que este es, según el calendario gregoriano, el próximo directo será el día 1, 2 de enero. Primero que todo, muchísimas gracias a todas las personas que, como siempre, hacen posible este canal. Muchas gracias a todos los que me apoyan en Patreon, a los que hacen posible este canal, a los que transmiten esta información, a los que la discuten también. De todos uno se nutre de todo, siempre con respeto. Lógicamente este directo puede tener algunos tintes de comedia, de humor, porque creo que son necesarios, y no le hemos faltado el respeto a nadie, al contrario, hemos hecho preguntas que son bastante válidas. Así que agradezco acá a todos los que participaron, a la mesa esta hermosa. Les deseo a todos aquellos que crean en el calendario gregoriano un excelente fin de año y un mejor comienzo. Pásenla lindo, rompan las reglas, como diría Gustavito Cerati, ya rompí las reglas. Este año llegó para ahogar a la bestia. Y este año también, llegó para ahogar a la bestia. Este tiempo llegó para ahogar a la bestia. Que cada uno le interprete como más le guste. Mecanismos de ilusión, todo el mundo me da, usa Photoshop. Nada, un placer, nuevamente, un placer. Gente, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo directo. Hasta luego.